Preguntas sobre los aluches, ¿qué son? Por qué le tiran piedras? ¿Por qué aparecen en un cerro? Hay muchas respuestas a todo esto, pero vamos con lo principal. Los aluches no son seres diabólicos, no son seres malignos, no son seres como nos los pintan. A veces los dibujan como caricaturas, como duendecillos. En el aspecto físico es muy difícil saber exactamente cómo son, ya que no hay algo que constate que son de determinada manera. Pero sí por medio de las leyendas, por medio de las historias orales que nos cuentan los abuelos, hemos aprendido que los aluches hay dos teorías muy importantes. Una dice que los aluches ya vivían en la península de Yucatán cuando los mayas llegan a esta zona del Mayap a vivir, y los mayas son los que empiezan a convivir con los aluches y empiezan a pues tener una vida en común y empiezan a adaptarse al tema de los aluches. Es decir, los aluches ya estaban aquí antes de la llegada de los mayas, como seres elementales, como seres desde un principio. La otra teoría es que los mayas, por medio de rituales que se desconocen por completo, casi por completo, realizaban algún tipo de ritual a la luz de la luna llena, por medio de un poco de sangre de una persona que iba a ser el dueño de la luz. Fabricaban algún tipo de muñeco no mayor de 20 centímetros, podría ser de madera, de barro, de piedra, no necesariamente con la forma de un muñequito, podría ser cualquier forma que para el dueño sea la forma de una luz. He visto piedras con algunos tallados a los lados y eso representa para el dueño una luz, no necesariamente como nos los dibujan como una caricatura. Entonces el dueño de esa luz, a través de esta ceremonia especial a la luz de la luna, con un poquito de sangre, en fin, son muchas cosas, muchos pasos ritualizados que no se sabe por completo cuáles son, porque toda esa información se perdió y ha llegado a nosotros, a nuestros tiempos, de manera oral, es decir, que se ha ido adaptando a los tiempos. No necesariamente así era en un principio, pero entonces tenía que intervenir un Ishmen, un sacerdote maya, y se hacía el ritual y el dueño iba a esconder a la luz donde solo él supiera dónde iba a estar. Y ahí el alush, la función principal era la de guardián. Recuerden que los mayas cultivaban y vivían prácticamente de la milpa, del sembrado del maíz y de diferentes legumbres y verduras en la milpa. Entonces tenían a sus guardianes, que eran los alushes, que cuidaban de que nadie entrara a robar, de que nadie entrara sin permiso a la milpa, y sobre todo correteaban también a los animales que entraban a comerse las cosechas. Para eso funcionaban los alushes. Y hay muchas teorías de cómo al pasar determinado tiempo la luz quedaba libre, o qué pasaba si el dueño moría y la luz pues ahí se quedaba. Hay muchas teorías, todos son leyendas. Algo específico, pues mucho de esto se perdió, la mayoría se perdió. Recuerden que hubo una gran quema de mucha información, porque todo lo que no se consideraba como la religión nueva que fue traída por los conquistadores, pues era considerado diabólico. Pero en esa época para los mayas no era ni lo más cercano a ser diabólico. Eran protectores. Es por eso que hasta el día de hoy, en Yucatán, le echamos la culpa a los aluches cuando algo se pierde, algo se mueve del lugar. Decimos a veces hasta en forma de broma, fue la luz. Pero a veces estamos viviendo en una casa antigua o en una construcción nueva, pero de un terreno antiguo, donde se trabajó con aluches y no lo sabemos. Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. O a veces cerca de la casa hay un cerro, como decía el buen Ricardo, que los mayas llamaban multún. El multún es un cerro de piedra que no necesariamente era para vivir, sino que era un cerro de piedra que tenía diferentes finalidades, hasta ceremoniales. Pero es decir, que ahí se hacían rituales muchas veces. También tiene mucho que ver el tema de los pozos. Si había algún pozo cerca, una cueva, un cenote, una gruta, por ahí podían estar los aluches. Y entonces nosotros llegamos a vivir donde hay una luz y empiezan a pasar situaciones extrañas, a veces sin explicación. Pero no es que los aluches sean malos, simplemente te están diciendo que ellos están ahí antes que tú y tú tienes que respetarlos, darles un agradecimiento, una ofrenda, y es lo que normalmente se recomienda. Hay diferentes tipos de ceremonias para tranquilizar a la luz o tranquilizar a la madre tierra y que todo esté tranquilo y en paz. El alush no se va a salir, el alush vive ahí. Tú
tienes que estar en paz con el alush. Entonces, por eso, mi estimado Ricardo, suceden ese tipo de cosas que te tiran piedras. Cuentan los antiguos que lo primero que va a suceder cuando tú estás, por ejemplo, entrando a una milpa sin permiso, es que vas a escuchar cómo se mueven los montes o cómo sopla el aire y tú no vas a ver nada. Pero si aún así sigues entrando a la milpa haciendo algo, lo próximo que te va a pasar es que puede ser que escuches tu nombre de algún lado. Y si aún así sigues ahí, empieza el tema de las piedras. Te lanzan piedras. Hay muchas historias de esas. Y si aún así sigues ahí haciendo tus maldades en la milpa, pues el alush se te puede aparecer. Recordemos que el alush es un aire, es un elemental como si fuera un aire. Es decir, puede tomar forma física y también puede ser como un aire, un viento que tú no puedes ver, solo puedes sentir. Y ahí es cuando puedes cargar el mal aire que le dicen los antiguos y te vas a empezar a enfermar. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde entra uno en los montes, en las milpas, y siempre entrar con un buen pensamiento del corazón, agradecer que uno puede estar en el lugar. Hasta cuando van a los cenotes, yo siempre les he recomendado ser agradecidos antes de entrar al cenote, de que vas a poder entrar en paz y salir en paz y con tranquilidad, porque son lugares sagrados para los mayas, entradas al inframundo y lugares donde se hacían muchos rituales muchas veces. Y ahí también viven los aluches. Por eso hay que tener mucho cuidado y respeto. Y más allá de que creas o no creas en estas situaciones, lo importante es compartir las leyendas y respetar las creencias de las personas.